Buenas noches. Estamos hoy terminando el ciclo ya de estas observaciones frecuentes que hemos planteado en Escuela Jurídica, y lo que he hecho es tratar de juntar los temas para mí muy relevantes y temas emblemáticos, ¿no? Que como resolvemos en segunda instancia, vemos que hay observaciones frecuentes de determinados temas, ¿no? Eso ya los había dicho. Y uno de los temas mayormente observados, que he apreciado en los últimos meses, y diría yo años, es el tema de testamentos. Yo creo que son observaciones que se van repitiendo, y a pesar que la jurisprudencia está ahí, se siguen reiterando, ¿no? Entonces, definitivamente hay un problema, o el reglamento está mal, o es que las personas como que no asimilan el tema, ¿no? Pero yo creo que es lo primero, ¿no? Creo que las normas, en lo que corresponde específicamente en testamentos, son muy rígidas. Y a veces a los que estamos en segunda instancia nos acorta, nos limita nuestro ámbito de calificación, ¿no? Quisiéramos realmente, en lo particular hablo, que todos los títulos, que los testamentos que se quieren escribir, se inscriban al final, tanto en el registro de personas naturales como en el registro de predios, ¿no? Eso es muy importante. O sea, lo que se trata es que los legisladores, y en este caso nosotros del tribunal, tratemos de acercarnos más a las necesidades del usuario, ¿no? Porque si nosotros vemos que un tema está reiteradamente observado, entonces no es el antojo de una persona, sino que hay una problemática que tenemos que resolver, ¿no? Así que hoy nos toca ver el tema de lo que es los testamentos, tanto en el registro de personas naturales como en el registro de predios, que es lo que más se ve, ¿no? Nosotros escribimos tanto en los dos lados, pero la problemática al final está en el registro de predios, ¿no? Porque al final, ¿para qué uno escribe su testamento? ¿No? Para que todo el mundo sepa que hay un heredero o que una persona ha fallecido. No. Al final, lo que se va a publicitar en algún momento es el patrimonio heredado, ¿no? Que es lo que al final se busca, oponer a tercero una propiedad. No buscamos, en cierta manera, a buscar en testamento, en el registro de testamento, a un heredero, ¿no? Solamente, sino que necesitamos saber qué ha heredado, y para la redundancia, qué ha heredado el heredero, ¿no? Parece mentira, pero a veces cuando uno va a dictar un testamento, va a otorgar un testamento ante el notario, como que no estamos conscientes, ¿no? De cómo numerar nuestros bienes y cómo decir las circunstancias, ¿no? He sido testigo de muchos testamentos, del contenido del testamento, que algunas personas lo usan un poco para desahogarse, ¿no? Y bueno, sin más ni más, vamos a entrar a lo que es el testamento. Y siempre la parte teórica es muy importante, como les comentaba desde el inicio, ¿no? No necesitamos saber todo el código, pero sí tenemos que tener claras las instituciones para ver si el acto que queremos escribir está de acuerdo a la normatividad. En el Perú, como en muchas legislaciones, ¿no? La sucesión por causa de muerte puede darse a título universal como a título particular, ¿no? Y a título universal será tanto en testamento como en sucesión intestada. Y en lo particular, obviamente, serán el testamento, no una sucesión a título particular. Se ejerce a través del testamento, ¿no? Y a través de los legados. Entonces, ¿qué significa título universal? Que el heredero hereda un bloque patrimonial y no un determinado bien. Eso se llama ya legado. No significa que en testamento no puedan darse una serie de herederos, ¿no? Hay diferentes herederos. Pero igual, ¿no? Aquí lo que tenemos que tomar en consideración es este tema de a título universal y a título particular. Hay personas que per se ya heredan a título universal, y por lo tanto no va a ser necesario
decir que heredan, ¿no? Lo que no significa también que este heredero, que por ser heredero forzoso, no se le pueda también dar un legado, ¿no? Y en esto me quiero detener porque la mayor parte, y vamos a ver más adelante, la mayor parte de las observaciones en el registro de personal y también en el registro de periodo es este tema de la falta de indicación del heredero instituido, ¿no? A veces no se dice expresamente quién es el heredero instituido, pero sabemos que por ley hereda título universal, ¿no? Entonces, a veces uno con la premura o de repente no está bien asesorado por el notario y solamente dice, tengo 3 hijos y bueno, y tengo tantos bienes, ¿no? Y no dice, instituyo como herederos universales a mis hijos, que son estos 3, ¿no? Me ha tocado interpretar en varias ocasiones, ¿no? Entonces, porque el testador solo dice, tengo 3 hijos y tengo estos bienes, ¿no? Y entonces dicen, no los he instituido como heredero, ¿no? Y como tal, no pueden heredar. Pero ya vamos a ver más adelante la jurisprudencia que no es necesario instituir herederos cuando hay herederos forzosos. Pero bueno, universal y particular. Universal a través del testamento, institución intestada, y particular solamente a través del testamento. ¿Qué es el testamento? A ver, aquí estamos siempre nosotros los abogados, no inventamos nada, sino que recogemos lo que ya se ha dicho y lo han dicho otros. Y tenemos acá un concepto, ¿no? Que es aquel negocio jurídico unilateral, porque solamente lo da la persona, la voluntad de una sola persona, conformado por una declaración de voluntad de carácter no receptivo, o sea, no necesita una reciprocidad, que debe contener una declaración personal de su autor, bajo pena de nulidad. Tiene que decir que es personal, ¿no? Y una cláusula de la nulidad es precisamente que no se desprenda esta forma de ser personal. Y mediante el cual se dispone de la íntegra posición jurídica, no solo de patrimonio, sino también de algunos intereses jurídicos, y por el cual de modo eventual se podrían crear nuevas relaciones. Al comenzar les he dicho, ¿qué es lo importante? ¿Qué cosa es lo importante de inscribir un testamento? Pues lo importante es la parte patrimonial, que hereda el heredero. Pero también es cierto que existen otras disposiciones testamentarias no patrimoniales, pero sin embargo tienen una gran relevancia jurídica, ¿no? Es, por ejemplo, el caso de el reconocimiento de la afiliación, ¿no? Por testamento, hasta el último momento una persona puede decidir reconocer una afiliación extramatrimonial si es que no lo hubiera hecho antes, ¿no? Entonces sí es cierto que hay un sesgo bastante patrimonial, pero también hay estipulaciones no patrimoniales. ¿Cuáles son sus efectos del testamento? Pues hay 2 formas, ¿no? Cuando uno otorga el testamento, que es cuando está en vida, obviamente, es una voluntad propia, una voluntad de una persona que supuestamente está pensando, que sabe lo que hace. Es ante mortem, antes de la muerte, hay una manifestación de voluntad. Pero ¿cuándo surte esos efectos del testamento? Pues justamente post mortem, esto es después de la muerte, ¿no? Entonces, distingamos el momento de la otorgación del testamento y el momento de que produce sus efectos jurídicos. ¿Ok? El testamento, ¿qué podemos tener? En sí, el testamento es un negocio que establece un reglamento de fenómeno sucesorio, ¿no? Y es un documento, definitivamente, y por lo tanto hay una formalidad, ¿no? Es un documento. Yo no sé si estoy mal, pero se ha hablado del testamento electrónico, creo que no sé si en un momento se va a dar, pero actualmente pues es un testamento que tiene que ser físico, definitivamente, actualmente, con el testador junto al lado del notario, ¿no? ¿Qué nos dice el Código Civil? El Código Civil establece formalidades sobre la validez,
O sea, son formalidades, no solamente porque tienen que inscribirse de esa manera, esta formalidad es una formalidad que va a redundar en la validez del testamento, ¿no? En los testamentos ordinarios, que pueden ser por escritura pública, por testamento cerrado u hológrafo, y los testamentos especiales, militares y marítimos. ¿Cuál es lo que más se da en el registro? Pues los testamentos en escritura pública. Las formalidades: la forma escrita, la fecha de su otorgamiento, el nombre del testador y su firma, salvo el artículo 697 del Código Civil precisamente que exonera de este requisito de la firma. Vamos a leerlo claramente para que no quede en el aire, el artículo 697 del Código Civil, que nos dice, cuando es iletrado, ¿no? Si el testador es analfabeto, deberá leérsele el testamento 2 veces, una por el notario y otra por el testigo testamentario que el testador designe. Si el testador no sabe o no puede firmar, lo hará a través del uso de la huella dactilar, de todo lo cual se mencionará en el testamento. En caso no tenga huella dactilar, el notario debe hacer uso de cualquier otro medio de verificación que permita acreditar la identidad del testador. Solo en ese caso no debe firmar, ¿no? Lo que está estipulado en el artículo 127, que es con testigo a ruego. Las formalidades específicas que cada testamento tiene, ¿no? Y bueno, esas específicas no pueden ser aplicadas en otros testamentos. Este tema también es muy importante porque si no tiene esta formalidad, da lugar a observaciones o tachas, definitivamente, a tachas en el registro, ¿no? No se inscribe, definitivamente. Si es que algún requisito en cuanto a su formalidad ha sido omitido, ¿no? Testamento por escritura pública. Bueno, acá todos sabemos que en el testamento por escritura pública hay una unidad de acto, ¿no? Hay una expresión directa de la voluntad del testador, ¿no? Y bueno, también se ha involucrado el tema de la discapacidad, ¿no? Con los ajustes racionales de apoyos, o apoyos como le dicen actualmente. Entonces, esta voluntad debe ser dictada al notario, ¿no? O puede ser que lo tenga por escrito, se lo dé al notario, ¿no? Y el notario lo tiene que leer. Pues, como sea, tiene que expresar la voluntad directa del testador. El notario debe escribir con puño y letra. Esto también es importante. Hemos tenido casos en los que se ha presentado testamentos a máquina de escribir, y prácticamente hemos tenido que tachar. Generalmente son testamentos que vienen del Archivo General de la Nación, o sea, son antiquísimos. Bueno, el interesado, que generalmente es uno de los herederos, trae a inscribir los registros públicos, entonces se encuentra con que no le escriben, ¿no? Y él dice, ¿qué culpa tenemos nosotros de que el notario no haya cumplido con su obligación, ¿no? Pero bueno, así son las cosas, no hay forma de subsanar este testamento, ¿no? Y la verdad es un poco complicado, ¿no? Sabiendo que hay un testamento, ir a una sucesión intestada, ¿no? Bueno, otro de las formalidades es firmar cada una de las páginas del testamento con los testigos y el notario. Esto también lo verifica el registrador. Y obviamente, si no está, va a ser observado y tachado definitivamente, y no se podrá inscribir en el registro personal. Debe haber una lectura clara y distintamente por el notario, el testador o el testigo testamentario que éste elija, ¿no? En la lectura se verificará que el contenido de lo que está expresado sea la voluntad del testador. Ahora, en cuanto a la persona con discapacidad, puede expresar su asentimiento o sus observaciones a través de los ajustes razonables o apoyos en caso le requiera, ¿no? Este tema de los apoyos realmente no sé si va a resultar en algún momento, ¿no? Y realmente, ¿cómo será, no? La verdad que no se me ocurre. Una persona que tenga algún problema de discapacidad, por ejemplo,
Sobre todo el problema son los que tienen alguna discapacidad mental, ¿no? Que tenga que ver con el razonamiento, ¿no? Porque una persona que tiene una discapacidad física y tiene los 5 sentidos claros, entonces como que ahí no hay tanto problema, la voluntad puede estar expresada y de eso no hay ninguna duda. En cambio, en otra clase de discapacidad, de verdad yo no sé cómo va a funcionar, ¿no? Yo me proclamo ignorante de este tema y no siquiera puedo poner un supuesto, ¿no? Porque la norma ha sido dada en un contexto donde pareciera que todo fuese, ¿no?, viable, ¿no? Pero cuando uno lo pone en práctica, ya he escuchado a mucha gente, como que no hay forma de distinguir, ¿no? O sea, quién necesita apoyo y quién no necesita, pues se le nombre un apoyo. Pero bueno, el otro requisito de las escrituras públicas es que se dejen constancia las indicaciones que puede hacer el testador y sale cualquier error en que hubiera incurrido, ¿no? Al mismo tiempo tienen que firmar todos, ya hemos dicho, el notario, todo el mundo. Bueno, y en cuanto al tema de la persona con discapacidad, sí se requiere el consentimiento del juez, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona con discapacidad nombra un apoyo, y justo ese apoyo es el heredero. En esos casos sí se requiere consentimiento del juez. Ya habíamos hablado del artículo 697 y aquí lo estamos reafirmando. Es el testigo testamentario ruego. Es analfabeto que no puede firmar y en caso no tenga huella dactilar, ¿no? Si es analfabeto, se nombra un testigo a ruego y, y el analfabeto, o sea, la persona que tiene esta condición, se le debe leer el testamento por 2 veces, ¿no? Ya mucho por el notario y por la persona, por su testigo a ruego. Y bueno, ya hemos hablado de la huella dactilar o en cualquier otro medio que se pueda firmar, y bueno, y si no sabe firmar, pues también con la huella, ¿no? Ya, esto ya lo hemos hablado. El testamento cerrado, si es cierto, no es una cosa que llegue muy frecuente a los registros públicos, pero ya sabemos que sí, pues no se puede dar. Es un documento firmado en cada una de las páginas por el testador, bastando que lo haga al final, si tuviera el manuscrito por él mismo, ¿no? Y debe estar colocado de un sobre cerrado, vamos recordando, y yo sé que ustedes ya lo saben, pero está bien recordar un poco. Y si se otorga por una persona con discapacidad por deficiencia visual, estamos hablando de una persona con ceguera, podrá ser otorgado en un sistema braille o utilizado algún otro medio en formato alternativo, ¿no?, de comunicación, debiendo contar cada folio con la impresión de la huella dactilar y su firma. Huella en cada una de las hojas. Bueno, y no olvidemos que el testamento cerrado debe ser entregado personalmente por el testador y más 2 testigos hábiles. Y lo tiene que decir claramente, mira, lo que yo tengo acá es un testamento, y estos son testigos. El testamento, si es otorgado por una persona que no sabe hablar, de todas maneras, se tiene que escribir que es un testamento, en el caso de testamento cerrado. El notario va a extender un acta en el que consta su otorgamiento por el testador, la recepción que está haciendo el notario, y lo cual firmarán el testador, los testigos y el notario. Y bueno, en el registro de testamentos del notario se va a transcribir el íntegro, ¿no?, del testamento, y se va a firmar. La entrega del testamento y extensión del acta se efectúa estando reunidos en un solo acto el testador, los testigos y el notario. Esto es importantísimo, que todos estén en el momento de la entrega del testamento, y el acta que se firma tiene que ser así, en simultáneo. El testamento hológrafo sabemos que es un testamento escrito a mano, totalmente escrito, un manuscrito, ¿no? Alguna vez alguien me comentaba, ¿no? Me decía, mira, si no tienes dinero, si no tienes testamento y quieres otorgar testamento, hazte un testamento hológrafo y lo guardas muy bien, y después nunca te olvides de decir a una persona, mira, por si acaso mi testamento hológrafo está en este lugar. Por si me pasa algo, y ahí está mi testamento, ¿no? Es más fácil, quien se va a ganar con los gastos son los beneficiarios, ¿no? Pero al final mejor hacerlo uno mismo,
porque solamente el heredero tiene interés de hacerlo, es que si no, el heredero no está o no está cerca, pues de repente no hay quien le haga reconocimiento judicial, ¿no? Bueno, el testamento logra que debe ser totalmente escrito, fechado y firmado por el propio testador, ya lo sabemos. En cuanto a la persona con discapacidad visual, deberá ser otorgado en sistema braille y usando cualquier otro método alternativo de comunicación, ¿no? Y poner la huella digital en cada hoja de testamento. El testamento tiene que ser protocolizado, ¿no? Tiene que ser necesariamente protocolizado, previa comprobación judicial, usted tiene que hacerlo el juez, dentro del plazo de 1 año contado desde la muerte del testador. ¿Podemos revocar el testamento? Sí, podemos revocar. Y este es el gran problema, ¿no? Porque a veces una persona entrega muy antes de su fallecimiento, ¿no? Yo he tenido un caso que el testador ya había, o sea, el testador dejó su testamento, todo, pero falleció como 20 años después, ¿no? En el transcurso de esos 20 años, había vendido sus bienes, ya no había ni un bien pasible de escribir, ¿no? ¿De qué sirve ese testamento? Es muy importante que tomemos en consideración los conceptos de a título universal, a título particular, heredero forzoso, ¿no? ¿Quiénes son los herederos forzosos? Ya ustedes lo saben, ¿no? Nuestros hijos, los padres son los herederos forzosos y la cónyuge. Si no está el heredero, vamos a buscar acá para no decir cosas que no corresponden, ¿no? Vamos a ver acá, legados, revocación, almacenes. La legítima, es muy importante acá tener la legítima, ¿no? La legítima constituye la parte de la herencia de la que no puede disponer libremente el testador cuando tiene heredero forzoso, ¿no? Son herederos forzosos los hijos y los demás descendientes, los padres y los demás ascendientes, el cónyuge o en su caso el integrante sobreviviente de la unión de hechos. Es algo novísimo, ¿no? Es el integrante sobreviviente de la unión de hechos, o sea, el cónyuge o el conviviente, pagamos y digamos por su nombre, ¿no? ¿Cómo podemos revocar un testamento? Volviendo a las diapositivas. Puede ser expresa o puede ser tácita, ¿no? Las personas otorgan testamento y después de un tiempo dicen, bueno, yo lo revoco el testamento. Y otorgan otra escritura pública. Tácita es cuando se infiere la voluntad, ¿no? En el caso del testamento cerrado, el testador va a recoger, va a ir al notario y va a recoger su testamento. Ya no quiero otorgar testamento. En el caso del testamento hológrafo, si esto está roto, destruido, utilizado o cualquier otra forma. Si el testamento que no es revocado total y expresamente por otro posterior, subsiste a disposiciones compatibles con la de este último. Es importante que la revocación, el otorgar un nuevo testamento también implica una revocación de testamento, ¿no? A ver, el artículo 198 nos dice, el testador tiene derecho a revocar en cualquier tiempo sus disposiciones testamentarias, toda declaración que haga en contrario carece de valor. Cuando hablamos de una revocación expresa, como ya hemos comentado acá, la revocación expresa de testamento total o parcial de una de sus disposiciones solo puede ser hecha por otro testamento, cualquiera que sea su forma. Si el testador que revoca uno anterior es revocado, a su vez por otro posterior, revive las disposiciones del primero, a menos que el testador exprese su voluntad contraria. Hay revocación parcial, y bueno, y hablamos ya del tema de los testamentos cerrados. Y ahora hablemos de la legítima, como en antes ya les habíamos adelantado lo que es la legítima, ¿no? La legítima constituye la parte de la herencia que la que no puede disponer libremente el testador cuando tiene herederos forzosos. El testador no puede privar de la legítima a sus herederos forzosos, sino en los casos expresamente determinados por la ley, ni imponer sobre aquella gravamen, modalidad, ni sustitución alguna.
Tampoco puede privar al cónyuge conviviente de los derechos que le conceden los artículos 731 y 732, salvo los casos referidos en los otros. ¿Qué nos dice 731? El derecho de habitación que tiene el cónyuge y el derecho de usufructo. El derecho de habitación sobre el bien conyugal y el derecho de usufructo y el caso de usufructo, de cónyuge supérfluo. El artículo 732 nos dice, en el caso del artículo 731, el cónyuge sobreviviente no estuviera en situación económicamente que le permite sostener los gastos de la casa de habitación, podrá con autorización judicial darle en arrendamiento, percibir para sí la renta y ejercer sobre la diferencia existente entre el valor del bien y sus derechos por concepto de legítima los demás derechos inherentes al usufructo. Uno tiene un bien, la viuda o el viudo puede usufructuar el bien, el bien que definitivamente parte también es del cónyuge porque es heredero, o si ya o por el tema de gananciales, es que han tenido ese régimen. Entonces se excluye todo este tema de las gananciales y la parte de herencia, y sobre lo que es el remanente se puede constituir su usufructo, ¿no? Del bien heredado. ¿Qué llamamos institución de herederos? ¿Podemos instituir y sustituir herederos? Pues la norma dice que el heredero debe recaer en una persona cierta, designada de manera indubitable por el testador, salvo los legados culturales, sociales o religiosos hechos solo en testamento. Entonces, ¿qué significa persona cierta? Ese es el gran problema y en observaciones por el tema de la persona cierta, ¿no? ¿Cómo podemos prever esto, uno que va a otorgar alguna vez un testamento, porque yo creo que voy a otorgar testamento, y tendría que decir, mi heredera es fulanita de tal, mi hijo tal, con DNI número tanto, ¿no? Porque hay casos que realmente sorprenden, ¿no? Y yo no sé si puedo yo compartir esa posición que tienen algunos registradores. No veo nada. ¿No? El tema de la identidad del heredero, ¿no? ¿Cómo saber que esa persona es el heredero? ¿No? Porque ahora en sucesiones intestadas se pide el DNI, ¿no? Pero cuando uno deja un testamento, uno tendrá que decir el DNI ahora, para que algún día esa persona pueda ser considerada como realmente heredero. Y existen situaciones de los herederos que no son debidamente identificados, ¿no? Por ejemplo, si queremos heredar a nuestro sobrino, y por ahí que solo sabíamos el primer nombre, no sabemos todos los nombres, ¿no? O de repente por ahí que no se nos sale el apelativo del sobrino, ¿no? Entonces, decir, no hay identidad, esta persona no es el heredero. Voy a decir, ¿no? Porque es que lo que se va a escribir en el registro de testamento se va a escribir en el registro de bienes. Y lo que tenemos que escribir en bienes, ¿no? Son personas debidamente identificadas, y la mayor identificación, que no es la única obviamente, es el DNI, ¿no? Entonces, por eso se dice de manera indubitable, que significa que no debe caber duda respecto a al testador, digo al heredero, ¿no? Salvo los casos de bienes culturales, uno puede, de legados culturales, es decir, heredo todas mis pinturas a la asociación de pintores, ¿no? O toda mi arte religioso a la iglesia Santa Catalina, ¿no? Por ahí, ¿no? O a todos en general, ¿no? Ahora, el testador se puede equivocar, ¿no? Y en vez de decir legatario, diga heredero, y en vez de decir heredero, diga legatario, ¿no? Hemos tenido un caso, no lo he podido encontrar, pero ese ha sido un caso bastante penoso, que al final de uno le queda la duda de saber si efectivamente, como registros, actuamos bien, ¿no? Cuando entre las observaciones lo voy a decir. ¿Cómo fue el caso?
El error del testador en la denominación, como les digo, no modifica. La institución de heredero forzoso se hará en forma simple y absoluta, y estas modalidades que imponga el testador se mantendrán por no opuestas, ¿no? Todo lo que, esas cargas que le dan, que son ilegales, si bien cierto pueden estar en el testamento, no pueden ser tomados como no puestas, ¿no? El testador que no tenga herederos forzosos puede instituir uno o más herederos voluntarios, ¿no? Son las personas que no han tenido hijos, no se han casado, entonces hoy pueden tener herederos voluntarios. Y señalar la parte de la herencia que asigna a cada uno. Si no la determina, sucederá en partes iguales, ¿no? Lo normal es que uno diga el 20% para fulanito, este otro 20% para este fulanito, y si no, se va a entender que todos los herederos heredan en partes iguales, ¿no? Esto tiene que ver con la presunción de igualdad en la copropiedad. El testador puede imponer tanto a los herederos involuntarios como a los herederos condiciones claras que no sean contrarios a la ley, a las buenas costumbres y al libre ejercicio de los derechos fundamentales de la persona, ¿no? Algún cargo por ahí, pues que le alimente al perrito todos los días, ¿no? Todo lo remanente siempre va a corresponder a los herederos legales. Legítima del heredero forzoso. Es una cuota igual a la que le corresponde en la sucesión intestada, dice, ¿no? Y legítima del cónyuge en la 729 dice eso, lo que nos comenta, dice. La legítima de cada uno de los herederos forzosos es una cuota ideal a la que les corresponde en la sucesión intestada, cuyas disposiciones rigen asimismo a su concurrencia, participación y exclusión. La legítima del cónyuge es independiente del derecho que les corresponde por concepto de gananciales provenientes de la liquidación de la sociedad de bienes de matrimonio. Sociedad conyugal, si es que tienen sociedad conyugal y no han hecho una sustitución de régimen patrimonial, una vez fallecido uno de los cónyuges, se extingue la sociedad de gananciales. De hecho, es una de las causales de la extinción de sociedades gananciales, es precisamente el fallecimiento de uno de los cónyuges, ¿no? Inmediatamente fallece, se extingue. Entonces, lo que dijo en este caso el tribunal es que si fallece, si ya se extingue, se entiende que es el 50% para cada uno de los cónyuges. La norma dice, la legítima del cónyuge es independiente del derecho que le corresponde por concepto de gananciales. En su caso le toca el 50% como gananciales. Se extinguió la sociedad de gananciales, 50% para cada uno de los cónyuges. Como el otro ya no está, es el otro 50% que está sometido es incorporado a la masa hereditaria para que puedan suceder los herederos en la orden que lo establezca la ley, ¿no? Cuota libre disposición. El que tiene solo padres u otros ascendientes. Tercio libre disposición. El que tiene hijos u otros descendientes de su cónyuge. Entonces, cuando se tiene padres o ascendientes, es la mitad de los bienes que uno puede disponer libremente porque el otro 50% es para los herederos forzosos. Y si uno tiene hijos o nietos o cónyuges, ¿no? Pues ya no tiene prácticamente herederos forzosos. Entonces, para que sea realmente forme parte de la legítima, tiene que tener hijos, o sea, el testador tiene que tener hijos, descendientes o cónyuge, ¿no? Y bueno, cuando no tienes a nadie, puedes disponer de todo. Entonces podemos disponer de la mitad, cuando hay padres u otros ascendientes, podemos disponer de la tercera parte, cuando se tiene hijos u otros descendientes, y la disposición de la totalidad de los bienes, si no tienes absolutamente ninguno de los supuestos anteriores. Acá tenemos un caso. Primer caso 1. Se solicita la inscripción del testamento otorgado por Augusto Sánchez Palacios. Para tal efecto se ha presentado un parte notarial. Bueno, el testador observa el título porque el testador revoca totalmente el testamento anterior. Sin embargo, efectuada la búsqueda no se encuentra inscrito. O sea, él otorgó un testamento, no lo llegó a inscribir, otorga otro testamento, entonces en este nuevo testamento revoca el anterior. Entonces uno se pregunta, ¿hay que revocar o confirmar? Porque imagínense que el usuario apele.
Si va a apelar, el tribunal tiene la penosa tarea de examinar el caso y decir si esto va a revocarse o se va a confirmar. ¿Ustedes qué opinan? No sé, alguien por ahí me puede opinar. Si uno dice, si uno no ha escrito ni un testamento, y sin embargo en un siguiente yo revoco el anterior, ¿se debe tomar en cuenta, no se debe tomar en cuenta, o simple y llanamente se inscribe así como está, sin importar lo que ha pasado con el otro? Bueno, no sé si alguien me puede dar una respuesta que sea por chat. Evidente, no sé por qué se me apaña tanto. Miren, en este caso en que se solicita la inscripción del testamento y se dice, mira, por si acaso revoco el anterior y este anterior no está inscrito, el tribunal lo va a revocar, ¿no? Porque es la terminología de decir revocar es irrelevante, porque definitivamente ya lo que va a valer es lo que se ha presentado al registro y lo que se va a escribir. Ese es el que va a tener efecto. A ver, otro caso tenemos. La señora Miriam Salas, en su testamento, ha declarado ser casada con Juvenal y es mamá de 3 hijos, Enrique, Jesse y Adriana, Luna Salas. Manifestó que dejaba un predio en Surco a favor de sus 3 hijos. El Estado le observa y le dice, no has instituido herederos, ¿no? Que es vamos a ver otro caso también de esto, o sea, es un tema recurrente, muy recurrente, ¿no? Que el registrador le diga, oye, no has instituido herederos. No dice, así dice, deja un predio a favor de sus 3 hijos. Y aquí al menos ha dicho dejo el predio, ¿no? En otros que hemos tenido un caso donde no dice ni dejo ni nada, ¿no? ¿Qué debemos entender acá? A ver, ¿cuál es lo primero que se nos ocurre? Mira, si es el único predio y lo deja a favor de sus 3 hijos, lo que va a pasar es que ¿qué ha pasado con Juvenal, no? O decir, dejo el predio de Surco a sus 3 hijos, pues si lo estoy dejando es porque lo estoy instituyendo como herederos a mis 3 hijos, ¿no? Y efectivamente de lo que se trata siempre es de conservar el testamento, ¿no? Y bueno, no sé si alguien tiene algún comentario sobre este tema, porque la primera interpretación que le podemos dar es que, bueno, entonces, si tiene 3 hijos y le deja a su predio 3 hijos, entonces respetamos la voluntad y entonces vamos a escribir el predio a favor de sus 3 hijos, ¿no? Y por otro lado, Juvenal no está. ¿Qué pasó con Juvenal? Esto es observado en el registro de predios, porque se supone que ya está inscrito en el registro de personas naturales, está inscrito en el registro de testamentos, y resulta que le observan para escribir el título, la traslación de dominio en el registro de predios. Se mira y dice, no, acá no hay institución de heredero, por tanto no se escribe nada. No sé qué comentarios, por eso es importante. Cuando uno va a otorgar un testamento, entonces yo siempre digo, no voy a caer en ningún error que estoy viendo ahora y que son observados, son tachados, ¿no? Decir que tengo 3 hijos y le dejo el predio a mis 3 hijos, como que no queda bien, ¿no? Primero que sí hemos dicho reiteradamente que no es necesario poner, sí expresamente, ¿no? Instituyo como herederos, ¿no? Si ya tiene herederos forzosos. Claro, queda claro, por Dios, va a la redundancia, queda claro que hay una voluntad de dejar a sus herederos forzosos. Pero aquí le está excluyendo al esposo, ¿no? Le dice, no está, ¿no? Entonces, la primera opción es que se inscriba los nombres de los 3 hijos, respetando la voluntad del testador. Y la segunda opción es que se inscriba el predio a nombre de los 4 herederos, incluyendo el esposo, ¿no? Esa es la otra opción. Yo me quedaría más para esta última, ¿no? De escribir a nombre de todos, porque para los herederos forzosos, como yo les comentaba, no es necesario
que se instituya heredero, ¿no? Porque ya la ley les ha dado esa calidad. Si la ley les ha dado esa calidad, no necesita que el testador esté diciendo, instituyo heredero, mis herederos universales, a mis hijos, a mi esposo, bla, 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 bla. No, no es necesario. La problemática acá está en que él dice, el predio de Surco lo dejo a mis 3 hijos y puedo que lo deja de lado a Juvenal, ¿no? Entonces el tribunal considera si es que efectivamente hay un predio y como no se dijo, no se excluyó a Juvenal, no lo ha desheredado a Juvenal, se entiende que los predios son de los 4, ¿no? Esa es mi posición, no sé, algunos que tengan otra idea me la puede decir ahorita. Aquí estamos viendo, hasta ahorita estamos viendo toda la parte sustantiva que está en el Código Civil. Y bueno, en el año 2012 se dio el reglamento de inscripciones de registro de testamentos y sucesiones intestadas. Cabe señalar que antes había un reglamento de testamento que, Dios mío, eso ha sido en épocas pues de 1936 o 1968, creo que se dio el registro de testamentos. Y lo que hace la SUNAT es poner en una sola normativa, un cuerpo normativo, todo el tratamiento de los actos sucesorios, ¿no? Y me parece bien, ¿no? Porque no podemos tener un registro de testamento, un registro de sucesiones intestadas, ¿no? O sea, la idea no estaba mal en que solamente haya un registro, un reglamento de testamentos, en la medida pues que el registro de sucesiones intestadas está regida por la ley, ¿no? ¿Qué más puedes poner ahí? ¿No? Entonces dije, no, mejor tengamos un registro de testamento. Pero al final se deroga esto y bueno, se aprueba la 156, por resolución 156-2012 de la SUNAT, el reglamento de inscripciones de testamento y sucesiones intestadas. Aquí está. ¿Por qué estoy mirando esto? ¿Por qué? Porque tenemos que decir algo muy importante. Este reglamento entra en vigencia a los 40 días de el día de publicación del peruano, ¿no? Entonces, habrá sido cuando, en junio del 2012. Pero la tercera disposición dice, derógase a partir de la vigencia del presente reglamento, el reglamento del registro de testamentos aprobado por la Corte Suprema de 1970, así como todas las disposiciones de igual o inferior jerarquía que se opongan al mismo. Derogan. Pues antes de esta norma existía un reglamento de inscripciones de registro de testamentos, ¿ok? Y con esta norma se unifican las normativas de registro de testamento y de sucesiones intestadas. ¿Qué nos dice el reglamento? Que es muy importante para determinar cuándo realmente estamos ante una duplicidad de partidas, porque en el registro de personas naturales, o en el registro sobre todo del registro de testamentos, sucesiones, existe duplicidad de partidas cuando nos estamos frente a una partida, por un mismo causante, se ha abierto en forma injustificada, porque hay justificación, se ha abierto, o sea, hay, por un causante, hay testamento y sucesión intestada, pero esta duplicidad tiene que ser injustificada, ¿no? Porque sí pueden coexistir una sucesión intestada y el testamento. Pueden coexistir definitivamente los dos, ¿no? Pero porque la norma nos ha establecido cuándo se da la sucesión intestada. El artículo 815 del Código Civil nos dice, la herencia corresponde a los herederos legales. El causante muere sin dejar testamento. El que otorgó ha sido declarado nulo. O sea, puede haber un testamento inscrito, pero ese está declarado nulo. Por ahí que no lo han inscrito. O si está inscrito, no lo ven. No se olviden que para realizar o empezar a tramitar el procedimiento de sucesión intestada se pide un certificado negativo de testamento, ¿no? Entonces, pongamos en el caso, en el supuesto, de un testamento nulo. Este testamento nulo está inscrito, o sea, el testamento, o sea, hay una partida de testamento, de repente hay una inscripción de una sentencia judicial que declara nulo el testamento, ¿no? Entonces, si alguien hace una búsqueda así, rapidísima,
y se encuentra lo que ya hay testamento, puede decirle, no, no te otorgo el certificado negativo de testamento, más bien te doy el certificado positivo, ¿no? Eso puede suceder que haya un problema de lectura de quien va a otorgar el certificado, ¿no? Pero también es cierto que puede ser declarado parcialmente, nulo, ¿no? Y en estos casos debe haber una sentencia judicial ya inscrita, ¿no? Para que justifique que uno vaya a ir por el procedimiento de sucesión intestada, sucesión legal. Y acá dice, ha caducado por falta de comprobación judicial, estamos hablando del testamento hológrafo, o se declara inválida la desideración, ¿no? El testamento no contiene institución de heredero. Mira, aquí es chistoso, ¿eh? Chistoso es porque, les digo, porque el registro te para, una de las observaciones muy recurrente, o puede ser hasta tacha, el hecho que te diga, mira, en tu testamento no hay, en el testamento de tu causante no hay una expresa estipulación de institución de herederos. Entonces, si eso es así, debería ir una sucesión intestada, ¿no es cierto? Pero si yo voy a pedir un certificado negativo, no, si está escrito tu testamento. Oiga, pero si usted me está diciendo que ese testamento ya no tiene, institución de heredero, entonces, ¿por qué no me dan mi certificado, no? En todo caso, no sé cómo lo estarán viendo a nivel de publicidad, ¿no? Uno pide un certificado negativo y le dice, mira, sí existe un testamento, pero ya está declarado nulo. Sí existe un testamento, pero se ha declarado caduco, ¿no? A cosas como esa deberían estar también en el certificado, ¿no? Número 2, el testamento no contiene institución de heredero, se ha declarado la caducidad de invalidez o difusión del que lo instituye. Entonces, puede ser que efectivamente en el testamento no haya nada de estipulación, de repente era una catarsis que ha hecho el testador, ¿no? El testador es una catarsis y dice, mira, me han hecho así la vida, que no sé cuánto, y eso deja que como testamento. O puede ser que solamente usó el testamento para hacer reconocimiento matrimonial, ¿no? De una afiliación. Puede ser, entonces, no, como no hay institución de herederos, entonces, o lo hay en forma parcial también, ¿no? Entonces, como digo, esto se da generalmente con las personas, los testadores que no tienen herederos forzosos, porque cuando se trata de causantes con herederos forzosos, en esos casos se admite la presunción, no necesita que digas se instituye heredero. Si hay herederos forzosos, esos son herederos forzosos, aun cuando no se haya estipulado en forma expresa, ¿no? Aun cuando no se haya estipulado en forma expresa que ha instituido herederos. ¿Ok? Otra causal es que el heredero forzoso muere antes que el testador, ¿no? Heredero voluntario, heredatario también muere antes que el testador, y el testador que no tiene heredero forzoso, voluntario, ha dispuesto de todos sus bienes en legados. O sea, ya lo dio, ya dispuso de todos sus bienes en legados. Entonces, en ese caso, yo podría hacer un proceso de sucesión intestada. Ok, vamos al principio de especialidad. Es acá uno de los principios que nos va a entrar en conflictos, el principio de especialidad, ¿no? Le estaba comentando también que hay un problema con el registro de sucesión intestada, ¿no? Puede tener testamento, puede tener inscripción de sucesión intestada, pero en el caso de testamento y sucesión intestada se tiene que leer, no es una cuestión mecánica, ¿no? Acá hay un testamento y por lo tanto te doy negativo, ¿no? Uno tiene que leer el certificado, tiene que leer el certificado y ver, a ver, ¿está en los supuestos de cancelación? ¿Está en los supuestos tal? Eso se va a tener que preguntar. Porque si está en los supuestos que dice el 815 del Código Civil, sí se justifica que haya una sucesión y haya un testamento. No es así de plano, ¿no? Y eso es lo que tenemos que corregir a todos los registradores, ¿no? Principio de especialidad en el registro de testamento y de sucesiones intestadas se rige por el principio de folio personal. Se abrirá una partida por el causante de la sucesión o el testador, el cual se extenderán los actos incluidos posteriores o ulteriores. ¿Quién es el competente para presentar el testamento? El testador, el domicilio del testador, ¿no? Y en todo caso, si no se puede determinar
la ubicación de los bienes inmuebles, ¿no? En el caso de otorgamiento de testamento y ampliación de testamentos debe estar a la competencia del domicilio del testador. El testamento que está en el extranjero, cualquier oficina registrada. Esto está en el artículo 5 del reglamento de sucesiones intestadas. Oficina registral competente, nos dice el artículo 5. La inscripción del otorgamiento de testamento y la ampliación se efectuará en la oficina correspondiente al domicilio del causante. Tratándose de testamento otorgado en el extranjero ante funcionario consular o de acuerdo al régimen del régimen legal extranjero, podrá inscribirse en el registro testamento de cualquier oficina registral del país. La inscripción de la sucesión intestada se efectuará en la oficina registral correspondiente al último domicilio del causante. Bueno, aquí hemos establecido entonces la competencia, ¿no? Cuando no es competente también, obviamente, que el Estado lo va a observar, o le va a tachar, la verdad que cuando falta de competencia, tacha de frente, ¿eh? De sucesiones intestadas es esto para diferenciarlo. ¿Cómo se vincula el registro de testamento con el registro de sucesiones? ¿Cómo se vincula estos dos registros? Como les estaba comentando, ¿no? Puede coexistir un testamento y una sucesión intestada, en general no procede. ¿En qué caso sí procede? En las causales establecidas en el artículo 815 del Código Civil que les acabo de leer. Ahí está claramente que en esos casos sí procede. Pero lo chistoso es que para poder hacer la sucesión intestada, uno tiene que pedir un certificado negativo y eso no hay, ¿no? Eso también no me queda claro. Ese tema a mí me causa zozobra, ¿no? Porque ¿cómo le vas a pedir certificado negativo de testamento cuando sí hay un testamento? El hecho que existe un testamento no significa que no pueda haber una sucesión intestada. Hay causales, y eso en el artículo 815 del Código Civil, ¿no? Establece cuándo es que uno puede ir a un proceso de sucesión, aun cuando esté inscrito el testamento. Si este quita la sucesión intestada, ¿se puede inscribir el testamento? La norma dice, no procede. Una vez escrita la sucesión intestada, ya no se podrá inscribir. Ya no se podrá inscribir, ¿no? Ahora, ¿cuál es la excepción? Que ir ante el juez puede determinar, ¿no? Que el testamento se otorgó antes, o lo que no se escribió, qué sé yo. Es el juez quien va a evaluar la situación particular y podemos tener un testamento escrito a pesar de que existe ya, o sea, una sucesión intestada que pretende escribirse, o sea, que existe. Ahora, un testamento que quiere inscribirse a pesar que la sucesión intestada ya está escrita. En esos casos, solo por mandato judicial, en el primer supuesto. En el primer supuesto. Se quiere inscribir una sucesión intestada, pero ya está escrito un testamento. Sí se puede, en principio no, pero si estás dentro de la excepción de los 815 del Código Civil, sí se puede. En el caso de la sucesión intestada ya inscrita, ¿puede escribir un testamento? Pues en esos casos solo por mandato judicial. O que existan disposiciones testamentarias totalmente compatibles con la sucesión intestada. ¿Ok? Cuando hay un testamento incompatible, no procede la inscripción en el registro de testamento, ¿no? Pero se podrá solicitar una anotación preventiva, ¿no? En el registro de sucesiones intestadas. Entonces, eso está estipulado en el reglamento y dice que en el caso, vamos a ver acá, en el caso de que existiendo una, o sea, uno detecta esta duplicidad, puede pedir una anotación preventiva. Y aquí está. Anotación preventiva por existencia de testamento. ¿Ya? Esto está en el artículo 37 del reglamento de sucesiones intestadas, ¿no? En la parte de sucesiones intestadas. En caso que el testamento contenga disposiciones incompatibles con la sucesión,
intestada inscrita, el interesado podrá solicitar que se extienda una anotación preventiva por existencia de testamento en el registro de sucesiones intestada, la misma que se escribe en el rubro B, a fin de publicitar el otorgamiento de testamento por causa de sucesión intestada. La anotación se efectúa en mérito del parte notarial o consular que contenga el íntegro del testamento otorgado bajo la cualquiera modalidades previstas en el Código Civil. Entonces estamos hablando de una anotación preventiva por existencia de testamento. O sea, cuando hay una duplicidad, en caso de testamento, hay un testamento inscrito, hay una sucesión intestada inscrita, y el testamento contiene disposiciones incompatibles, hay que hacer una anotación preventiva de esta situación. O sea, que en la partida de sucesión intestada se publicite que ya hay un testamento inscrito. ¿Qué es lo que busca? Publicitar la existencia del testamento, preservar la prioridad de una eventual medida cautelar, y bueno, lo que nos dice el... Es otra cosa. ¿Qué tenemos de... ¿Cómo se califica las actas de sucesión intestada, ¿no? Del procedimiento de competencia notarial? Sabemos que la sucesión intestada se puede dar vía notarial, se puede dar vía judicial, luego al revés. Primero fue judicial y luego fue notarial. O sea, el notario asumió competencia, ¿no? ¿Qué pasa cuando el registrador aprecia que la sucesión intestada, ¿no? Vamos a hablar acá, claro, de sucesión intestada, contiene, o sea, que se ha llevado en la vía notarial, contiene disposiciones legales no acordes a ley, ¿no? Lo que ha hecho el tribunal es que no corresponde a las instancias registrales calificar la validez de los actos procedimentales ni el fondo o motivación de la declaración notarial en los títulos referidos a los asuntos no contenciosos de competencia notarial. No mires si te parece que el notario se ha equivocado, que no debió nombrar a la sobrina, que no debió no hacer esta representación. No mires al registrador. No mires, por favor. Y también, si ustedes son usuarios y le observan, ustedes tienen que decir, ustedes no me tienen que observar, ¿no? Porque ya lo que se ha dicho en el tribunal es que todo el tema de asuntos no contenciosos, notarial, o sea, no puede, o sea, lo que debe quedar claro es que el fondo no se califica. Todos los procedimientos no contenciosos, como es el caso de la sucesión intestada, no nos va a dar lugar a ningún cuestionamiento. Podemos salir un rato del tema. ¿Qué escribimos en el registro de testamentos? ¿No? El otorgamiento del testamento, la revocación parcial y la modificación del testamento. ¿Qué va a pasar cuando fallece el testador? ¿Qué vamos a escribir? Las instituciones de herederos o legatarios, así como las condiciones, plazos o cargo que lo afecte cuando corresponda. El nombramiento del albacea, algo que no estaba durante mucho tiempo en ningún reglamento, eso lo facilitó el tribunal en sus resoluciones. También la facultad de los albaceas. En el reglamento, en el registro de testamento también vamos a escribir la desheredación, la indivisión, el fideicomiso testamentario y otras disposiciones. ¿Qué más vamos a escribir? La aceptación, excusa y extinción del albacea testamentario, ¿no? El nombramiento, la revocatoria de la desheredación, es decir, a alguien le han desheredado y hay una sentencia que declara fundado y esa sentencia que declara fundado es inscrito en el registro. Bueno, si el juez quiere mandar a escribir, enhorabuena. La caducidad de la institución de heredero o legatario. No se inscribe la caducidad del testamento. Eso merece una mayor atención, una mayor motivación por parte del juez, ¿no? También se puede escribir la renuncia a la herencia, las resoluciones judiciales, todas sean cautelares o definitivas, y el acuerdo de indivisión adoptado por los herederos testamentarios, así como lo demás que establece la ley. Muy bien. Hasta que nos quedamos en esta pequeña parte, voy a tomar un poquito de café. Aquí en el PPT estamos dejando algunas formalidades respecto a las formalidades de cada uno de los testamentos, del testamento hológrafo, de las resoluciones judiciales, que van a dar lugar a que se escriba cualquier acto escribible, para la redundancia,
También el laudo arbitral, que también que versa sobre cualquier hecho susceptible de inscripción en el registro, la revocación de desheredación, después de escritura pública, el testamento otorgado ante funcionario consular, el testamento otorgado bajo el régimen legal del extranjero. Respecto a la caducidad de institución de heredero o legatario, siempre se tiene que tener una resolución firme. La única forma de que una caducidad de heredero pueda dar lugar a un asiento es el caso de la premorencia. O sea, no necesitas una resolución judicial, lo puedes hacer directamente ante el registro. Es en el caso de la premorencia, esto es, que el heredero haya fallecido antes que el testador. En esos casos, pues, se produce la caducidad del heredero, pero en ese caso no necesitas ir a la vía judicial, ¿no? Eso está en el supuesto está en el artículo 805, inciso 2. Y si el heredero renuncia a la herencia o muere antes que el testador sin dejar representación sucesoria, o cuando el heredero es el cónyuge y se declara la separación judicial por culpa propia o el divorcio. Entonces, estas son cosas que se pueden probar, ¿no? En caso de premorencia, hay que presentar el acta de defunción. En caso de supervivencia del heredero forzoso, parte de nacimiento, y la caducidad de heredero por desheredación, parte notarial del testamento en el que se indique expresamente la causal de desheredación, ¿no? En el caso de la renuncia de herencia, porque la herencia factible es renunciable, debemos presentar el parte notarial de la escritura pública. ¿Cómo se extienden los asientos en el testamento? Pues si es disposición testamentaria, si la disposición testamentaria es imprecisa, es ambigua, es contradictoria o incompleta, se transcribe totalmente toda la disposición testamentaria, ¿no? Y debe quedar claro que en el asiento no se transcribe datos que pueden vulnerar el derecho a la intimidad. Nosotros hemos tenido muchos casos en los cuales el testador ha decidido desheredar y pone las causales, que realmente son situaciones muy privadas que se quedan en el testamento y no pueden ser transcritos en el título en el asiento, ¿no? Se queda en el título archivado. Tuvimos un caso en el que el desheredado pidió que vía rectificación de error de asiento se extienda su calidad de heredero forzoso. No obstante que había un testamento, ¿no?, que lo había desheredado. Y bueno, él quería rectificar esta situación y nosotros, cuando hicimos el título archivado, apreciamos de las disposiciones testamentarias que había situaciones íntimas que no podían, con lo cual el testador justificaba la desheredación. Esas causales, por ejemplo, no las podemos poner en el asiento. Y para nosotros fue bastante complicado sacar la resolución, decirle que es cierto que él es heredero forzoso, es cierto también que esta desheredación no se dio por la vía judicial, sino por la vía del testamento, pero nosotros no podíamos calificar si estuvo bien o estuvo mal la desheredación, ¿no? El señor ya estaba desheredado mediante el testamento y no se le podía incorporar, ¿no? Y así vamos a encontrar siempre personas que al hacer testamento desheredan a alguien diciendo cosas bastante privadas y hasta ofensivas contra el desheredado. Entonces esas cosas no tienen por qué estar en el asiento. No me ha tocado a mí ver un asiento en ese sentido. Sí me ha tocado ver casos en los que el testador instituyó como heredera universal a su hija adoptiva. Así lo puso en su testamento y el registrador sí lo transcribió en ese sentido. Puso que la señorita tal adquiere, pues, ha sido instituida como heredera del señor tal en su calidad de hija adoptiva. Entonces, obviamente, que se pidió la rectificación de ese asiento, ¿no? Porque se había puesto la palabra adoptiva, lo cual consideraban que era un dato que atentaba con su derecho a la intimidad, ¿no?
Sobre todo porque los herederos adoptivos, los hijos adoptivos y los extramatrimoniales o matrimoniales heredan por igual. Entonces, esa mención estaba de más. Bueno, nosotros sacamos una resolución porque el usuario pidió la rectificación, que se borre ese tema. El registrador dijo, no voy a rectificar porque está tal cual el título archivado. Y en la segunda instancia nosotros tuvimos que revocar, ¿no? Y aducimos, entre otras cosas, derecho a la intimidad y que no podía haberse publicitado ese tema. Pero siempre me quedó la duda. El día sábado estuve en un evento en el CADER de Iquitos, que es como una jornada antes, es una jornada preparatoria para el CADER, para el Congreso Anual de Derecho a Registrar que organiza la SUNAR. Y ahí escuché algo que sí me llamó la atención y que creo yo comparto, que el doctor Esbel Luna dijo que en estos casos sacaron asiento rectificatorio, ya no hace nada, ya en ese caso ya la cosa está dada, ya se publicitó algo que no debería y ya pues hacer un asiento rectificatorio no tiene ningún valor. Lo que él propugnaba era que toda la partida sea cancelada, cerrada y que se abra otra partida ya con los datos correctos y sin mención a situaciones íntimas de los involucrados en la partida, ¿no? Creo que me parece la mejor salida. Yo fui ponente del caso de la hija adoptiva y de repente sí hubiera tenido esa salida, hubiera sido mejor, ¿no? Sí, siempre me quedó la duda, cuando nosotros mandamos a rectificar el asiento, me quedó la duda, dije, pero ya esta persona ha sido afectada, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a reparar el daño que se le ha hecho? Pero bueno, tarde me he dado cuenta que pudo haberle dado otra salida, ¿no? La sentencia sobre nulidad y anulidad o caducidad del testamento se necesita previamente la inscripción del testamento, ¿ok? Esto dice el artículo 24 del reglamento, dice que la sentencia sobre nulidad, anulabilidad o caducidad del testamento, así como la inscripción de la renuncia a la herencia, requieren la previa inscripción del testamento. O sea, nadie puede renunciar a una herencia que no esté inscrita, ojo. Tampoco se puede inscribir la sentencia de nulidad o caducidad de un testamento que no esté inscrito. No obstante, como el caso que les comenté, la revocación de un testamento anterior no significa una inscripción previa del testamento. No se necesita, solo se necesita la inscripción previa al testamento cuando, como las razones que les acabo de comentar, ¿no? Fuera de esos casos no se necesita inscribir el testamento previo. En cuanto a la calificación de testamentos en el extranjero, podemos decir que siempre va a primar la formalidad extrínseca del régimen legal extranjero, ¿no? Y aquí también, pues, existen casos en los que se pueden hacer testamentos no por escritura pública, sino con documento privado, ¿no? Con firmas certificadas. Eso también se puede dar, pero nosotros tenemos que respetar la formalidad del país de donde fue otorgado el testamento, ¿no? El artículo 51 del reglamento de inscripciones de registro habla sobre la protección de los adquirentes de los bienes registrados. Aquí estamos vinculando el registro de testamento con el registro de propiedad. Dice, el que de buena fe y a título oneroso haya contratado con el aparente sucesor o albacea inscrito, mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho en el registro de bienes, siempre que las causas de inexactitud no consten en el registro de testamento. Es una creación de buena fe, ¿no? Una creación heroica de buena fe por la SUNAR, ¿no? Lo que te dice es, mira, si tú estás contratando de quien aparece como heredero en el registro de testamento, tú mantienes tu inscripción, porque puede ser que ese heredero mañana sea declarado nulo, su institución de herederos ha sido declarado nulo, el testamento también puede haber sido declarado nulo. Entonces, ¿qué pasa con el que contrató con él? O sea, ¿qué pasa con el acto posterior, o anteriores que se hubieran dado? Entonces, en esos casos, pues las personas quieren, las personas mantienen su propiedad aun cuando el heredero después haya sido declarado que no lo es, ¿no?
aquí es el artículo muy importante. Este artículo 52 hay que tenerlo bien grabado, porque también de acá se generan muchas observaciones recurrentes, ¿ya? ¿Qué es lo que dice? No se escribirá nada en el registro, ningún derecho que tenga origen en causa sucesoria, sin que previamente esté inscrito en el registro de testamento de sucesiones intestadas. Es decir, si alguien quiere escribir una traslación de dominio en el registro de predios, en el registro de concesiones, en el registro de derechos mineros, en el registro de propiedad vehicular, en cualquiera de estos registros de bienes, si en mérito a una sucesión, ya sea testamentaria o sucesiones intestadas, previamente tienes que escribir la sucesión intestada en el registro correspondiente, ¿no? Claro, esto es una disposición que reafirma lo que ya se venía haciendo durante muchos años, pero que no había una norma exacta que diga esto, ¿no? De tal suerte que uno puede encontrar muchos asientos de traslación de dominio en propiedad sin que haya sido inscrito en el registro de sucesiones o de testamentos, ¿ok? Así que esta norma es una precisión y una formalización, regularización de lo que ya se venía dando, pero que era necesario tenerlo. ¿Cómo es que nosotros inscribimos? ¿Cuál es la formalidad para inscribir en el registro de bienes cuando ya está inscrito en el registro de sucesiones? Pues en esos casos solo una solicitud haciendo mención dónde está inscrito el bien, el registro, cuál es el registro de sucesiones, ¿no? Había un tema antes de que, por ejemplo, si la sucesión era de Huancayo, no se podía inscribir en Lima, ¿no? Previamente tenía que escribir en Lima la sucesión y después inscribir en bienes esta sucesión. Pero ya eso cambió, hay un índice nacional y por lo tanto uno puede inscribir en cualquier parte del país la sucesión intestada en el registro de testamento, sucesión intestada. Uno puede inscribir la sucesión en cualquiera del país y la traslación de dominio en el registro de bienes se va a hacer en mérito a ese título archivado y el usuario no tiene por qué tramitar ningún título archivado, ninguna copia literal de nada, basta que haga mención a la partida de donde esté inscrito. ¿Podemos escribir el derecho de habitación del cónyuge supérstite? Sí, sí se puede. Porque ustedes saben perfectamente que el código civil ha establecido el derecho que tienen las cónyuges o el cónyuge respecto a la inscripción del derecho de habitación del hogar conyugal, ¿no? Porque el bien está en nombre de la sociedad conyugal, muere uno de ellos y queda 50 por gananciales y sobre el otro 50% vamos a establecer los porcentajes de sucesión, ¿no? Cada cual va a tener un porcentaje de alícuotas respecto a los derechos de su causante. Y bueno, en este caso, si hay un único bien y el único bien es conyugal, por más que la cónyuge supérstite tiene la mayor cantidad de porcentajes, de derechos, ella podrá decir, querer vivir ahí en el lugar, no se le puede desalojar porque tiene derecho a la habitación de eso. Entonces, pero para ello, debe juntar una escritura pública de partición donde conste su voluntad de optar por dicho derecho en forma vitalicia. O sea, no se le puede desalojar a la viuda del hogar o al viudo del hogar conyugal. Si es que acepta el derecho de habitación que le da la ley, ¿no? Ese está en el artículo 54 del reglamento, ¿no? Y el reconocimiento de unión de hecho por testamento también se puede dar, no, al contrario, no se puede dar, ya me estoy confundiendo. ¿Cómo podemos hacer un reconocimiento de unión de hecho por testamento? No es procedente la inscripción del registro personal de reconocimiento de unión de hecho. O sea, vía testamento no puede decir, he convivido con un de 2 años, por lo tanto soy mi compañera. No, existe una forma especial en lo cual se reconoce esta unión de hecho, que es la vía notarial o la vía judicial. Pero generalmente los viudos o las viudas, pues solo les queda ahí a la vía judicial, ¿no? Y
se crea un sinnúmero de problemas, porque a veces se escribe la sucesión intestada y en paralelo la viuda, la conviviente, hace su procedimiento y sale su resolución, ¿no? Entonces dice, ya te quita la sucesión a nombre de los hijos y aparece una unión de hecho. Entonces dice, ya es incompatible. Es incompatible la inscripción de la reconocimiento de la unión de hecho cuando ya está inscrita la sucesión del testador, del causante, de quien sea. Entonces, en ese caso, lo que dice la norma es que sí se puede, o sea, sí es posible, porque lo que ellos han heredado, los herederos han heredado las acciones y derechos de su testador. Y si el testador no tenía el 100%, sino el 50%, entonces definitivamente lo que queda es que se inscriba que la viuda conviviente va a tener derecho al 50% por gananciales, pero no un porcentaje de la herencia. O sea, aquí no hay petición de herencia. Estamos hablando de una situación en la que el causante o la causante tiene varios compromisos o 2 compromisos, y en uno de ellos ha tenido hijos y en el otro no, o ha tenido hijos sin casarse nunca, pero sí ha tenido una relación convivencial de más de 2 años. Y lo lógico es que los herederos, los hijos, realicen el procedimiento de sucesión, o si tiene un testamento, si tiene ya la herencia por testamento, también lo hagan valer. Y entonces, como sale la sentencia, algunos registradores dicen, no, yo no puedo inscribirte tu unión de hecho porque ya te quita la sucesión. Y nosotros hemos dicho que eso no es así. Sí se puede inscribir la unión de hecho a pesar que ya está inscrita está escrito la sucesión intestada, ¿no? Bueno, seguimos hablando y vamos a seguir hablando. Hay un artículo muy importante en el 56 del reglamento y es una correlación que se da en el registro de bienes por existencia del testamento, ¿no? Dice, cuando se solicita la transferencia por sucesión intestada y el registro de sucesión intestada se encuentra inscrita la dotación, por existencia del testamento, se tendrá una transferencia y una anotación de correlación, ¿no? Esto es cuando hay un conflicto entre la sucesión intestada y el testamento, ¿no? Entonces, cuando hay un conflicto de estos, esto se tiene que correlacionar en la partida de bienes, donde ¿qué es la correlación? Es como una anotación, diciendo, expresándole las circunstancias que está rodeado este tema, ¿no? Bueno, esto tiene un plazo determinado, y cuando no se anote, no sé si aquí está, vamos a ver. Debido tacharse. Si consta escrita la transferencia del bien a favor de un tercero, no procederá la correlación. Obviamente, si ya se ha transferido el bien, ya no se podrá hacer esta correlación. En tanto esté al nombre de los sucesores, sí se puede hacer. Muy bien, vamos a ver los precedentes de observancia obligatoria, ¿ok? No quiero borrar esto porque aquí me sirve de apoyo. Veamos, ¿cuáles son los precedentes de observancia obligatoria que debemos tomar en consideración en el registro de testamentos? Lo que ya se había comentado, que no procede que las instancias registrales califiquen el fondo de las decisiones o la declaración notarial sobre una sucesión intestada, ¿no? Eso sí lo tienen que tener claro, ¿no? Ya no corresponde. Y otro precedente que es muy importante es la calificación de impedimento para ser testigo testamentario. Cuando el notario redacta el testamento, identifica a los testigos. Y bueno, la ley de notariado establece quiénes están impedidos de ser testigos, ¿no? Entonces el registrador puede ver este impedimento y dice, mira, han puesto como testigo a gente que está impedida por ley, y por lo tanto este testamento yo no lo inscribo.
Lo que ha dicho el tribunal en este caso es que no corresponde que las instancias registrales califiquen si los testigos tenían impedimento para participar en el otorgamiento del testamento, pues esta verificación es exclusiva competencia del notario. Ya, entonces, no nos olvidemos de la situación concreta. Hay un testamento, ¿no? En el testamento se ha redactado y se ha identificado a los testigos, y por ahí que ha sido un familiar, ¿no? Alguna persona impedida de ser testigo, y el registrador se da cuenta y dice, no voy a inscribir, lo tachamos porque no puedes, esto es una causal de nulidad y por lo tanto no voy a inscribir este testamento. Entonces el tribunal sacó un precedente. ¿Qué significa un precedente? Que vincula a todas las instancias registrales. Entonces las instancias registrales no tienen por qué calificar la calidad de los testigos. No procede esta calificación y por lo tanto no puede denegarse la inclusión de un testamento cuando el registrador advierta esta situación. ¿Qué más lo que se ha dicho? Otro precedente vinculado al registro de sucesiones y de testamento es la improcedencia de inscripción de sucesión intestada. Existiendo testamento inscrito con institución de heredero vigente, no es inscribir la sucesión intestada del testador, debiendo el interesado reclamar su derecho ante el Poder Judicial en el proceso contencioso, ¿no? Lo que estamos hablando es de institución de heredero vigente, ¿no? Que es una causal para que uno pueda ir al procedimiento de sucesión. Tiene que estar en los supuestos del artículo 815, como les comentaba, ¿no? Entonces, si no estás en ese supuesto, no puedes hacer una sucesión intestada. Eso ya lo hemos marcado. Esto es lo que dijo el tribunal, y es por eso que el reglamento de sucesiones, que es un reglamento que se dio con posterioridad a este precedente, ha recogido este criterio, ¿no? Una de las observaciones más frecuentes, diría yo, o sea, es el tema de la identificación del bien objeto de transferencia. Bueno, objeto de traslación de dominio por sucesión. Este precedente es aplicable a cualquier acto traslativo de dominio, pero es muy aplicable en mayor parte en los casos de sucesión testamentaria. Porque la verdad es que el testador tiene un problema, tanto para identificar, no solo para identificar a sus herederos, también para identificar el bien. Y nos vamos a percatar en cada hecho concreto que la visión que tiene el testador no es la visión del registro, ¿no? Y a veces como que el notario no lo asesora bien. Yo no sé si actualmente los notarios están pidiendo la copia literal, ¿no? De los bienes que va a heredar, que va a dar en herencia, ¿no? No me queda claro ese tema. Que pida copia literal sería bueno porque así facilita la traslación de dominio una vez que fallece. Sin embargo, esto colisiona con nuestro sistema de transferencia de la propiedad. Ustedes saben perfectamente que nuestro sistema es un sistema consensual o espiritual, como le dicen en doctrina, ¿no? O sea, el registro no es la forma, el registro no necesariamente va a publicitar al verdadero propietario, porque la propiedad se adquiere fuera del registro. Si una persona tiene un bien y nunca lo ha inscrito, no significa que no sea propietario, definitivamente lo es, ¿no? Porque el registro nuestro es declarativo, las transferencias son espiritualistas, consensuales. Entonces, bajo ese marco jurídico que tenemos, va a existir siempre discrepancia cuando identifiquemos al bien, ¿no? Porque a veces se compra un terreno, se construye, y los padres pues les gusta construir un piso para un hijo, otro piso para el otro hijo, y empiezan a decir, no, yo el primer piso le doy a Julanita, el segundo piso a tal, y así van describiendo a quién van a dar. Pero cuando uno va a la partida resulta que
no es como está en el testamento. Entonces, ¿se inscribe o no se inscribe? Múltiples situaciones se pueden dar, y por eso es que primero lo que se tiene que hacer es aplicar la identificación del bien objeto de transferencia, ¿no? Pueden haber ligera discrepancia, esto es, ligera discrepancia que pueden ser salvadas, pero la discrepancia que existe cuando ya se hace partición, ya se hace imposible inscribir. Porque yo puedo decir, le doy en herencia, o sea, o instituyo herederos y por lo tanto les doy en herencia a mis herederos un edificio de 4 pisos. Ubicado en tal e inscrito en tal partida. Hasta lo podrían decir en qué partida está, ¿no? Y por lo tanto ahí no habría mayor inconveniente. Total, se va a escribir en la partida a los herederos. ¿Cuándo viene el problema? Viene el problema cuando el testador empieza a hacer partición del bien y empieza a decir el primer piso para Julanito, el segundo piso para Venganito. Y entonces ahí empiezan los problemas y ahí va a venir la denegatoria, ¿no? Como les reitero, si en el testamento pueden darle diferentes formas de identificar, pero si está identificado no puede estar identificado, no hay problema, en la medida que no haga una división o una partición del predio. ¿Ya? Entonces hay que saber distinguir. Con lo que queda descartado, que el bien que se transfiere va a ser igualito, exactamente igual al que está inscrito. No tiene que ser igual. Como dice acá claramente, la discrepancia en cuanto a identificación de un predio objeto de contrato de transferencia en materia de solicitud de inscripción será objeto de observación siempre que no existan otros elementos suficientes que permitan la identificación del mismo. O sea, sí puede haber discrepancia. Lo que no puede haber es partición. ¿Ok? Es cierto, los registradores siempre van a terminar observando por discrepancias. Sí, es verdad. Y eso es una de las observaciones más frecuentes. Aquí está el acuerdo plenario. No es inscribir la partición de bienes efectuada mediante testamento, cuando no se cumplen los actos previos necesarios para la independización de los bienes transferidos. No es posible escribir esa partición, ¿ya? ¿Cuáles son las observaciones frecuentes, entonces, en resumen, que encontramos en el registro de testamento? Primero, respecto a la formalidad del testamento, ¿no? Que no se haya suscrito en cada página, que el testamento haya sido otorgado a máquina de escribir y no en puño y letra, ¿no? Que el testamento, en todo caso, si se trata de un testamento otorgado al extranjero, no tenga la formalidad establecida en el país de donde se otorgó, ¿no? Estas cuestiones de formalidad no va a tener forma de subsanarse, ¿ok? Hay formalidades que pueden subsanarse si son pequeñas, pero estas grandes formalidades no, definitivamente no va a poder ser, ¿ok? Por ejemplo, la formalidad de identificar a los testigos, como les digo, y que el testigo no sea quien, ya eso no compete al registro, ¿ok? Calificar, esa es responsabilidad del notario. ¿Qué puede pasar también? Que los herederos hayan sido nombrados en el testamento, ¿no? Hayan sido nombrados sin identificación. Uno no sabe realmente su DNI. Entonces, estos herederos no van a poder hacer actos traslativos de dominio porque no está su identidad. Entonces, ¿qué es lo que quiere el heredero? El heredero quiere cambiar el nombre, ¿no? Quiere cambiar el nombre en el registro de testamento. Dice, mira, yo no soy, o sea, mi tío, mi papá, mi hermano me ha heredado, pero no me ha nombrado bien. Y yo soy y entonces, ¿cabe o no cabe rectificar el nombre de los herederos? El tribunal ha dicho que sí, siempre y cuando existan los elementos suficientes para determinar que se trata de la misma persona. O sea, esto va a depender de la casuística. Es importante recabar la información suficiente para vincular al heredero con los elementos de conexión. Si no es así, pues va a ser observado y si se apela, el tribunal lo va a tener que confirmar. El tema con la sucesión intestada, testamento que tiene incompatibilidad con la sucesión intestada no va a poder ser inscrito.
pero por eso hay que estudiar caso por caso. Aquí de memoria, el 815 del Código Civil, acá uno lo tiene que saber de memoria para que no nos observen la incompatibilidad por sucesión intestada, porque la sucesión intestada y el testamento pueden coexistir, pero solamente en los supuestos del artículo 815, fuera de eso ya no más, y en el artículo 815 tenemos como 5 supuestos, entonces, si está dentro de estos supuestos, entonces no hay, esa observación puede ser revocada y puede ser levantada. ¿Ok? Otra observación es la falta de institución de herederos. Como les comentaba, los herederos forzosos no necesitan que se les diga instituyo como mis herederos a mis hijos. No lo necesita. Suficiente con nombrarlos. Suficiente con nombrarlos. En un caso de que tuvimos bastante penoso realmente como registro, ¿no? El usuario quería inscribir, ¿no? La sucesión intestada, ¿no? Y le dijeron, quería escribir su testamento. Cuando quiso escribir su testamento, le dijeron, no hay institución de heredero. No había institución de heredero. Y entonces lo que optó el interesado es hacer una sucesión intestada. O sea, primer acto, quiso escribir un testamento. No hizo mención a la palabra instituyo herederos, pero sí dijo quiénes eran sus herederos forzosos. Sus hijos. Mis hijos son fulanitos. Eso es lo que ha puesto en su testamento. Quiso escribir el testamento, se lo negaron. Entonces quiso hacer una sucesión intestada. Cuando va a hacer la sucesión intestada, borramos el ejemplo. Inscribió el testamento, ya, vamos a personas naturales. Inscribió su testamento, y en el testamento no había institución de herederos, supuestamente, ¿no? Cuando va a predios le dice eso, acá no hay institución de herederos. Entonces el usuario optó por hacer su sucesión intestada. Cuando va a escribir su sucesión intestada, el registro de personas naturales le dice, no va tu sucesión intestada porque ya hay un testamento. Repito, se escribió un testamento. Cuando quiso escribir la traslación de dominio, cuando quiso escribir su traslación de dominio en propiedad, le dijeron, no hay institución de herederos. Por lo tanto, no le quedó otra que hacer su sucesión intestada porque no había institución de herederos. Cuando inicia su procedimiento de sucesión intestada, el registro de personas naturales dice, no, sí hay institución de herederos. Entonces, el registro de personas naturales, o sea, el registrador de testamentos le dice, sí hay institución de herederos. El registrador de predios le dice, no hay institución de herederos. El registro de personas naturales le dice, no procede tu sucesión intestada porque sí hay heredero, y el otro le dice, no procede tu testamento porque no hay institución. Entonces había un lo querido. Al final nosotros decidimos que se inscribe la sucesión intestada, y no porque creamos que efectivamente no había institución de herederos, sino porque ya el notario había decidido iniciar un procedimiento de sucesión intestada. Si ya el notario había iniciado ese procedimiento, ya no había forma de pararlo, ¿no? Y pienso yo que cuando hay discrepancias entre el registro de personas naturales y el registro de predios, o un registro de bienes, sobre institución de herederos, al final quien debe tomar la decisión es el notario, que es quien va a hacer en la vía notarial el procedimiento de sucesión intestada. Si él en sus facultades considera que no hay institución de herederos y por lo tanto amerita una sucesión intestada, se inscribe la sucesión intestada y se terminó el asunto. No se puede cuestionar. En ese caso, como les digo, nosotros optamos por revocarle al registrador de personas naturales y decirle, inscribe la sucesión intestada, porque ya es un proceso que se ha iniciado y no lo puedes denegar, ¿ok?
Identificación del bien, ya hemos hablado hace poco, pero aquí se tiene que tomar en consideración todos los elementos necesarios para identificar al bien. Y en el tribunal siempre hemos sido muy flexibles y en el sentido de que las simples discrepancias nosotros las hemos pasado. Encontramos las semejanzas en cuanto a la descripción. Este es uno de las observaciones o denegatoras de inscripción más recurrentes. Les reitero, el testador no tiene que ser un perito, el testador no tiene que ser una persona conocedora de las coordenadas UTM, ni dónde están las partidas, ni nada. Lo importante es que tengan elementos suficientes para determinar que el bien que se deja en el testamento sea el mismo bien que está inscrito en el registro de predios o en el registro de propiedad vehicular o en otro registro de propiedad. También eso se vale, ya como les hemos estado comentando, la partición que hace el testador. El testador le gusta hacer particiones, pero a veces hay unas particiones congruentes como hay particiones incongruentes, ¿no? Si van a aconsejar a alguien que haga partición, siempre tiene que hacer partición tomando en consideración una propiedad horizontal o una subdivisión. No podemos hacer una partición y decir, el cuarto de a fondo para Micaela, el cuarto de al frente para Alfredito. No, no se puede hacer. Se tiene que hacer sobre unidades inmobiliarias totalmente identificables. Lo otro que se otorgue en acciones y derechos porque ya no queda de otra, porque si tenemos un solo bien y no está con un régimen de propiedad exclusiva y propiedad y bienes comunes, si no está bajo ese régimen, dividir al predio es en vano porque no le van a inscribir. Si tenemos un terreno y después hemos edificado, mejor heredar en acciones y derechos o cuotas ideales, porque realmente si el testador hace una partición, no se va a escribir el testamento y va a seguir per seclo secular a nombre del testador. Entonces, si tienen que aconsejar a alguien que va a testar, por más que tengan la gana de dejar el quinto piso a la otra hija, el primer piso a la otra, no le digan no, no hagas una partición, porque no vamos a poder inscribir tu testamento y se va a quedar ahí. Lo que ha dicho el tribunal por ahí en una resolución, y creo que después hemos clamado en un acuerdo, es que podemos aceptar una escritura pública entre todos los herederos mencionados en el testamento y que ellos mismos hagan su partición. Eso es lo que hemos dicho, es un acto posterior entre los herederos, que todos se tienen que poner de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo, obviamente. Durante años yo transcribía el testamento en el rubro C. En el rubro C yo transcribía que el primer piso dejaba a Juanita, el segundo piso a Pedrito, así yo lo ponía, porque tiene que dejarse constancia de que ese predio ya no le pertenece al testador, porque el testador ha fallecido. ¿Ok? Estar impidiendo que se inscriba la titularidad de los herederos me parece realmente un despropósito, una barrera burocrática que no se puede tolerar. Pero bueno, respeto la opinión del tribunal registral y así lo estoy resolviendo yo también, pero sí aprovecho para decirles que no estoy de acuerdo con esa forma, porque la verdad que estamos publicitando algo que no existe, que no es la realidad, porque ya el testador ha muerto, el titular registral ya está fallecido, o sea, vamos a dejar una partida registrada en nombre de una persona que ya no es propietaria y los herederos sin inscribir, me parece inaudito. También hay observaciones respecto a cuando el testador ya no tiene el dominio inscrito. A veces el testador deja a alguien un predio, un bien, y resulta que después lo vende, vienen a escribir testamento y ya no se puede inscribir porque ya pertenece a otra persona. Pero si tiene otro bien, escuchen, si tiene otro bien, ese testamento puede ser usado para inscribir a nombre del heredero universal. Es decir, si el testador dejó una casa en Surco y después esa casa en Surco es vendida, respecto a ese caso, respecto a esa casa ya no se puede inscribir porque no es propietario. Pero si por ahí adquirió otro bien, qué sé yo, en Chorrillos, se podrá inscribir, aun cuando no se haya hecho mención en el testamento, siempre y cuando el heredero sea un heredero universal, ¿ya? Lo mismo pasa cuando el bien no es mencionado en el testamento, porque sí, entre el otorgamiento del testamento y el fallecimiento pueden haber pasado muchas cosas. Las personas pueden haber dispuesto del bien, pudieron haber adquirido otros bienes, entonces a veces no está el bien
que se quiere trasladar por sucesión. Y en ese caso hemos dicho que no importa que no se haya hecho mención, que porque se adquirió después, pero se puede inscribir a nombre de los herederos forzosos o a nombre de los herederos que hayan heredado a título universal en el testamento. Y por último, vamos a ver el tema de la representación sucesoria. Nosotros sabemos perfectamente cuando estamos hablando de sucesión, ¿no? de representación. La representación importa el que una persona pueda acceder en el lugar de su ascendiente o descendiente o la persona que ha sido desheredada, ¿no es cierto? ¿Quiénes adquieren el bien? Por representación, ¿no? Si un heredero fallece y tiene herederos, entonces puede heredar, no él, quien entra en sus lugares son las personas, sus ascendientes o sus descendientes, ¿no? Pero en la representación no están los cónyuges. Los cónyuges no aparecen. Por ejemplo, no es posible que la nuera herede al suegro. ¿Ok? Está bien, el marido falleció, pero la esposa no puede entrar al lugar del cónyuge. Eso, por ejemplo, es improcedente. Pero, por otro lado, también está en el tema de que el notario así declara en una sucesión intestada, pues no podemos hacer nada, ¿no? Pero en el tema de testamento sí se puede pedir entrar en representación. Hay un testamento escrito y está el heredero premuerto, y con la sucesión intestada del premuerto, los herederos pueden ingresar en su lugar. Ese es todo lo que les quería mencionar. Estas son las observaciones frecuentes en el registro de testamento. Les deseo mucha suerte, que no les observen sus títulos, y si son registradores, tomen en consideración también los criterios del tribunal registral. Voy a dejar un grupo de resoluciones también para que puedan ver de cada caso concreto. No sé si tendrán por ahí alguna pregunta. Muy bien. No habiendo preguntas, solo me queda agradecerles, invitarles a los siguientes cursos que estamos dictando. Ya se les hará llegar la propaganda, y siempre deseando que ustedes puedan sentirse satisfechos de la capacitación que les estamos dando en Escuela Jurídica. Muchísimas gracias. Hasta luego, Zaira. Gracias, doctora. Gracias a ustedes también, estimados participantes, por su por la asistencia clase. y por hacer posible ese curso. Muchas gracias a todos.